En el corazón del cine de oro mexicano, dos comediantes brillaron como estrellas en el firmamento. Viruta y Capulina, inseparables en la pantalla y en la vida, compartieron risas y sueños. Pero, ¿qué sucede cuando la amistad se convierte en rivalidad? La historia que estás a punto de escuchar es un viaje a lo más profundo de la traición y el resentimiento. Imagina un escenario donde la risa se transforma en llanto. Un día, en un set de grabación, una broma inocente se convierte en un arma de doble filo. Viruta, con su humor agudo, lanza una frase que, sin querer, hiere a Capulina en su orgullo. La risa se apaga. La tensión se siente en el aire. ¿Cómo es posible que un momento de alegría se convierta en el inicio de una amarga pelea? La amistad que parecía indestructible comienza a desmoronarse. Cada mirada se vuelve un juicio, cada palabra un ataque. La pregunta que atormenta a Viruta es: ¿valió la pena sacrificar nuestra amistad por un chiste? Mientras tanto, Capulina se enfrenta a su propio demonio. ¿Por qué permití que una broma me afectara tanto? La rivalidad se intensifica. Los dos hombres que una vez compartieron el escenario, ahora se encuentran en lados opuestos. La envidia y el resentimiento se convierten en sus compañeros constantes. La risa que los unía se transforma en un eco de lo que una vez fueron. En este episodio exploraremos cómo la ambición puede envenenar incluso las relaciones más puras. La lucha interna de Viruta se hace palpable. Su deseo de ser el mejor lo consume. Pero, ¿a qué costo? La sombra de Capulina lo persigue. Cada éxito se siente vacío sin su amigo a su lado. Capulina, por su parte, se sumerge en la oscuridad. La traición lo ha dejado marcado. Su risa, que solía iluminar el escenario, ahora es solo un recuerdo. La pregunta que lo atormenta es: ¿puedo perdonar a quien me hirió? La respuesta parece lejana. Mientras ambos luchan con sus demonios, el público observa. La rivalidad se convierte en un espectáculo. Pero, ¿es realmente lo que quieren? La fama y el reconocimiento se vuelven una prisión. La amistad, un recuerdo doloroso. La tensión alcanza su punto máximo en un evento inesperado. Un homenaje a su carrera, donde ambos son invitados. La atmósfera es eléctrica. La gente espera verlos juntos, pero el resentimiento es palpable. Viruta y Capulina se encuentran en el mismo escenario, pero la distancia entre ellos es abismal. El momento culminante llega cuando, en medio de los aplausos, Viruta se atreve a romper el silencio. ¿Qué nos pasó, amigo? La pregunta resuena en el aire. Todos contienen la respiración. La respuesta de Capulina podría cambiarlo todo. Pero, en lugar de una reconciliación, se desata una tormenta de palabras hirientes. La multitud observa, atónita. La risa se convierte en llanto. La amistad se desmorona ante sus ojos. La pregunta que queda en el aire ¿es posible reconstruir lo que se ha roto? La rivalidad tóxica entre Viruta y Capulina no solo es un conflicto personal, sino un reflejo de la lucha interna, que todos enfrentamos. La ambición, el orgullo y la traición son fuerzas poderosas. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por el éxito? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? La historia de estos dos comediantes es un recordatorio de que a veces el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. La lucha por la aceptación y el reconocimiento puede llevarnos a perder lo que más amamos. Así que, mientras te adentras en esta historia, pregúntate: ¿puede la amistad sobrevivir a la traición? ¿O está condenada a convertirse en un recuerdo amargo? La respuesta podría cambiar tu perspectiva sobre la vida y las relaciones. La rivalidad entre Viruta y Capulina es solo el comienzo de un viaje emocional que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la amistad y el éxito. Desde 1956, Viruta y Capulina brillaron en el escenario. Su risa era contagiosa. El público los adoraba. Pero, tras las luces y el aplauso, había sombras, secretos que nunca se revelaron. La fama puede ser un monstruo que devora amistades. Viruta, con su carisma,
siempre fue el centro de atención. Capulina, más reservado, se sentía a menudo en la sombra. La risa de Viruta resonaba en cada rincón. Pero, ¿qué pasaba en el corazón de Capulina? La envidia es un veneno lento, se filtra en la mente, envenena la amistad. Cada actuación era un espectáculo. El público reía, pero tras bambalinas, la tensión crecía. Capulina miraba a Viruta, su sonrisa era forzada. ¿Por qué él no podía brillar con la misma intensidad? La pregunta lo atormentaba. La lucha interna se intensificaba. La amistad se convertía en competencia. Un día, en un ensayo, todo estalló. Viruta hizo una broma. El público estalló en carcajadas. Capulina sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué siempre él? La risa de Viruta era su condena. En ese momento una sombra oscura se cernió sobre ellos. La risa se tornó en un eco vacío. Capulina decidió cambiar. Comenzó a escribir sus propios guiones. Quería ser el protagonista. Pero, ¿a qué costo? La amistad se desvanecía. La presión de ser igual a Viruta lo consumía. La búsqueda de reconocimiento lo llevó a un camino solitario. La risa se convirtió en un recuerdo lejano. Mientras tanto, Viruta notó el cambio. La chispa en los ojos de Capulina se apagaba. Intentó acercarse, pero cada intento era un fracaso. La distancia crecía. La risa que una vez compartieron se transformó en un silencio incómodo. La enemistad se gestaba en el aire. La pregunta seguía presente. ¿Vale la pena sacrificar una amistad por el éxito? Capulina se debatía entre el deseo de brillar y el amor por su amigo. La lucha era feroz. La fama prometía felicidad, pero la soledad era abrumadora. Cada risa del público era un recordatorio de su dolor. Un día en un programa especial se enfrentaron. La tensión era palpable. Viruta, con su energía habitual, intentó romper el hielo, pero Capulina estaba distante. La risa se convirtió en un acto que ocultaba el sufrimiento. El público no lo sabía, pero la amistad estaba en juego. Capulina se sintió atrapado. La presión era insoportable. La risa de Viruta resonaba en su mente. ¿Por qué no podía ser feliz por él? La culpa lo consumía. La amistad se desmoronaba. La enemistad se convertía en un monstruo que devoraba todo a su paso. En el fondo, ambos sabían que la verdadera batalla no era entre ellos, sino dentro de sí mismos. La lucha por la aceptación, por el amor, por el reconocimiento. La fama era un espejismo, la risa un refugio. Pero, ¿a qué precio? La noche del gran espectáculo llegó. El teatro estaba lleno. Las luces brillaban. Viruta salió al escenario, pero su mirada buscaba a Capulina. La risa del público era ensordecedora, pero en el corazón de Viruta había una tristeza. La amistad que una vez fue fuerte ahora era frágil. Capulina, en su camerino, se debatía entre salir o quedarse. La risa del público lo llamaba, pero el miedo lo paralizaba. ¿Podría enfrentar a su amigo? ¿Podría dejar atrás la envidia? La lucha interna era feroz. La decisión que tomaría cambiaría todo. Finalmente, decidió salir. El público estalló en aplausos, pero la mirada de Viruta lo detuvo. Había amor, pero también dolor. La risa se convirtió en un acto de valentía. Capulina se unió a Viruta en el escenario. La tensión era palpable. La enemistad estaba presente, pero también la esperanza. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podrían reconciliarse? La risa se convirtió en un puente hacia la redención. La lucha interna no había terminado, pero el primer paso estaba dado. La amistad podía renacer, pero el camino sería largo. La risa, aunque herida, aún tenía poder. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Era un momento de celebración, pero en el aire flotaba una tensión palpable. Las risas resonaban, pero en el fondo, cada uno de ellos sentía el peso de la competencia. La fama había llegado, pero a un precio. Mientras sus carreras despegaban, la amistad que una vez los unió comenzaba a desmoronarse. Miradas furtivas se cruzaban entre ellos. La envidia se había infiltrado en sus corazones como un veneno silencioso. ¿Era la fama lo que los separaba? ¿O había algo más profundo que los dividía? Esa pregunta resonaba en sus mentes como un eco incesante. Uno de ellos, el más carismático,
había alcanzado el estrellato. Sus seguidores crecían a pasos agigantados. Las redes sociales lo adoraban. Pero, ¿a qué costo? La presión era abrumadora. Cada publicación, cada video, cada interacción se convertía en una batalla. La sombra de la duda lo seguía. ¿Era amado o solo era un producto más en el mercado? El otro, el más reservado, observaba desde la distancia. Su talento era indiscutible, pero la fama nunca lo había abrazado con la misma fuerza. La frustración lo consumía. Se preguntaba si su amigo lo había olvidado. ¿Era su propio miedo al fracaso lo que lo mantenía alejado? La comparación constante lo desgastaba. La pregunta lo atormentaba. ¿Por qué no podía ser él el que brillara? Una noche, en una fiesta llena de luces y risas, la tensión alcanzó su punto máximo. El ambiente era festivo, pero el corazón de cada uno latía con fuerza. El carismático, rodeado de admiradores, se sentía en la cima del mundo. Sin embargo, al mirar a su amigo, sintió un vacío. La risa de su amigo se había apagado. La competencia había creado un abismo entre ellos. El reservado, por su parte, se sentía invisible. La multitud lo ignoraba. Cada sonrisa que veía en el rostro de su amigo era un recordatorio de su propia lucha. La envidia lo consumía, pero también había un profundo deseo de reconectar. ¿Podrían superar sus diferencias o la fama había creado una grieta irreparable? Mientras la música sonaba, una conversación se desató. Las palabras fluyeron, pero el significado se perdió. Ambos intentaron expresar sus sentimientos, pero la frustración y el dolor se interpusieron. El carismático, sintiéndose atacado, defendió su éxito. El reservado, herido, acusó a su amigo de haberlo dejado atrás. La tensión se palpaba en el aire. En ese momento, una pregunta surgió entre ellos. ¿Qué es más importante, la fama o la amistad? La respuesta no era sencilla. La fama traía consigo un brillo deslumbrante, pero también una soledad abrumadora. La amistad, por otro lado, era un refugio, pero parecía desvanecerse ante el éxito. La noche avanzaba y la atmósfera se tornaba más pesada. Las risas se convirtieron en murmullos. La competencia se había transformado en un campo de batalla emocional. Cada uno luchaba con sus propios demonios. La fama había creado un monstruo que los devoraba lentamente. El carismático, sintiendo la presión, se retiró a un rincón. Allí, rodeado de sombras, se preguntó si realmente valía la pena. La fama lo había elevado, pero también lo había aislado. ¿Era eso lo que quería? La soledad lo abrazaba, y en ese instante se dio cuenta de que había perdido algo invaluable: su amistad. El reservado, al verlo, sintió una punzada de compasión. A pesar de su propio dolor, entendía que su amigo también estaba sufriendo. La fama no era un camino fácil. Ambos estaban atrapados en una lucha interna, una batalla que los había alejado. La noche terminó, pero las preguntas quedaron. ¿Podrían reconciliarse? ¿Podrían encontrar un camino de regreso a la amistad? La fama había creado un abismo, pero el deseo de reconectar aún ardía en sus corazones. La lucha entre el éxito y la conexión humana continuaba. La historia de su amistad estaba lejos de terminar. Mientras el sol se ocultaba, una nueva luz comenzaba a brillar en sus corazones. La esperanza de un nuevo comienzo. La búsqueda de respuestas. La promesa de que, a pesar de la fama, la amistad podría prevalecer. La noticia de su separación resonó como un eco en el corazón de la ciudad. Era 1965, un año que prometía esperanza, pero que se tornó en un abismo de traición. Dos hombres, amigos desde la infancia, se encontraron en lados opuestos de una batalla que nunca quisieron pelear. La amistad, que una vez fue inquebrantable, se desmoronó como un castillo de naipes. Ambos habían compartido sueños, risas y secretos. Eran inseparables, dos mitades de un todo. Pero una decisión, un acto de deslealtad, cambió todo. La traición no solo rompió su vínculo,
también dejó cicatrices profundas en sus almas. ¿Podrían realmente volver a ser amigos después de tal traición? Esa pregunta se convirtió en un fantasma que los perseguía. Uno de ellos, Javier, se sentó en su viejo sofá, mirando por la ventana. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara por él. Recordaba los días felices, las promesas de lealtad. Pero ahora, cada recuerdo era un puñal en su corazón. La culpa lo consumía. Era él, el culpable de esta ruptura. Había hecho lo suficiente para salvar su amistad. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Lucas enfrentaba su propio tormento. La traición que había cometido lo atormentaba. Había tomado una decisión impulsiva, una que había creído correcta en su momento. Pero ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía el dolor en el rostro de Javier. La culpa lo mantenía despierto por las noches, preguntándose si había perdido a su mejor amigo para siempre. Ambos hombres estaban atrapados en un ciclo de dolor y arrepentimiento. La traición había creado un abismo entre ellos, un espacio que parecía imposible de cruzar. Pero, ¿qué pasaría si decidieran enfrentar sus demonios? ¿Podrían encontrar el camino de regreso a la amistad? Javier decidió dar un paso. Se armó de valor y se dirigió al lugar donde todo había comenzado. El parque donde solían jugar de niños. El aire estaba cargado de nostalgia. Cada árbol, cada banco, le recordaba a Lucas. Se sentó en su lugar favorito, esperando que el destino hiciera su parte. Mientras tanto, Lucas también sentía la llamada del pasado. Algo dentro de él lo empujaba a buscar a Javier. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. La culpa lo había consumido, pero el deseo de redención era más fuerte. Se dirigió al parque, con el corazón latiendo con fuerza. El encuentro fue tenso. Ambos hombres se miraron, y en sus ojos había un mar de emociones. La ira, el dolor, la tristeza, pero también un destello de esperanza. Javier rompió el silencio. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Lucas sintió que el peso de su traición lo aplastaba. No lo sé, respondió, su voz temblando. Pensé que era lo correcto. La conversación se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada palabra era un golpe, cada silencio una herida. Pero a medida que hablaban, comenzaron a desenterrar los sentimientos que habían enterrado. La traición no solo había afectado su amistad, había revelado sus inseguridades más profundas. Javier se dio cuenta de que había estado tan centrado en su dolor que había olvidado la humanidad de Lucas. Lucas, por su parte, entendió que su decisión había sido impulsada por el miedo y la inseguridad. Ambos hombres se dieron cuenta de que la traición había sido solo una parte de su historia, no el final. La verdadera batalla estaba en el perdón. ¿Podrían perdonarse el uno al otro? ¿Podrían perdonarse el uno al otro? ¿Podrían reconstruir lo que se había perdido? La respuesta no era sencilla. El camino hacia la reconciliación estaba lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. Mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando el parque con un resplandor dorado, Javier y Lucas se dieron cuenta de que el amor que una vez compartieron era más fuerte que la traición. La amistad no era perfecta, pero era real, y en ese momento ambos hombres decidieron dar un paso hacia la redención. La pregunta que había atormentado sus corazones comenzó a encontrar respuesta. Quizás, solo quizás, podrían volver a ser amigos, pero el viaje hacia el perdón apenas comenzaba. El aire estaba cargado de nostalgia. Las luces del escenario parpadeaban, reflejando la historia de un pasado glorioso. En 1967, el mundo esperaba su regreso. Pero, ¿qué quedaba de la magia que una vez los unió? La multitud rugía, pero en sus corazones había un eco de incertidumbre. Cada uno de ellos había tomado un camino diferente. Las decisiones que habían tomado los habían llevado a lugares oscuros. El rencor se había arraigado en sus almas, como una sombra que nunca se desvanecía. ¿Podrían dejar atrás el dolor y la traición? La pregunta resonaba en sus mentes,
como un mantra que no podían ignorar. El líder del grupo, una figura carismática, miraba al horizonte. Su mirada estaba perdida, atrapada entre recuerdos y arrepentimientos. Había sido el primero en dejar la banda. La presión, la fama, lo consumieron. Se sentía culpable por haber abandonado a sus amigos, pero ¿era realmente su culpa? La industria musical era despiadada, la lucha por el éxito había desgastado su espíritu. Mientras tanto, el guitarrista, el alma creativa del grupo, se debatía entre el deseo de reconciliación y el miedo a ser herido de nuevo. Había escrito canciones que hablaban de su dolor, de la traición. Cada nota era un grito de angustia. Pero, ¿podría perdonar? La música era su refugio, pero también su prisión. La idea de volver a tocar juntos lo aterraba. Y si la chispa nunca regresaba, el bajista, el más pragmático, observaba en silencio. Su mente calculaba las posibilidades. Sabía que la reunión era un riesgo, pero también era una oportunidad. La gente los necesitaba. La música podía sanar, pero también podía abrir viejas heridas. Estaba dispuesto a arriesgar su paz por un momento de gloria. La lucha interna lo consumía. La batería retumbaba en el fondo, marcando el pulso de la tensión. Cada golpe era un recordatorio de lo que habían perdido. La química que una vez los unió se había desvanecido. La pregunta seguía flotando en el aire: ¿podrían superar el rencor? La respuesta parecía tan lejana como las estrellas. El momento de la verdad llegó. Se encontraron en el escenario, frente a una multitud ansiosa. Las luces brillaban intensamente, pero la oscuridad en sus corazones era aún más profunda. Se miraron a los ojos, buscando respuestas en el reflejo del otro. ¿Qué verían? Amor, odio, arrepentimiento. La tensión era palpable. El líder tomó la iniciativa. Su voz temblaba, pero estaba decidido. Habló de sus errores, de su dolor. La sinceridad en sus palabras resonó en el aire. Pero, ¿sería suficiente? El guitarrista sintió una punzada en el corazón. Las palabras eran un bálsamo, pero el rencor seguía ahí, como un monstruo acechando en la oscuridad. El bajista, con su pragmatismo habitual, propuso un trato. Hagamos una canción juntos. Si no funciona, nos separaremos de nuevo. La idea era arriesgada, pero también liberadora. La música podría ser el puente que los uniera. Pero, ¿y si el resultado era un desastre? La posibilidad de fracasar los aterraba. El guitarrista sintió, pero su mente estaba en conflicto. La música era su vida, pero también su dolor. ¿Podría arriesgarse a abrir esa herida de nuevo? La lucha interna lo desgastaba. La multitud esperaba, pero él estaba atrapado en su propio laberinto emocional. Finalmente, el líder rompió el silencio. No podemos seguir así. La música nos unió, y puede volver a hacerlo. Pero necesitamos ser honestos. Sus palabras eran un llamado a la acción. La verdad podía ser dolorosa, pero también liberadora. La pregunta seguía resonando. El guitarrista cerró los ojos, respiró hondo y decidió dar un paso adelante. La música era su vida, y no podía dejar que el miedo lo detuviera. La chispa podría estar apagada, pero aún había tiempo para encenderla de nuevo. La multitud contenía la respiración, esperando el primer acorde. El bajista tomó su instrumento, y el sonido resonó en el aire. Era un comienzo. La lucha interna no había terminado, pero había un destello de esperanza. La música podía ser el camino hacia la redención. ¿Serían capaces de encontrarla juntos? La respuesta estaba en sus manos, y el tiempo se estaba agotando. La muerte de Viruta dejó a Capulina con un vacío profundo. Un abismo que parecía tragarse todo a su alrededor. Cada rincón de su vida recordaba a su amigo. Las risas compartidas, los sueños construidos juntos, ahora eran ecos lejanos. La culpa lo consumía. ¿Fue el destino el que los separó? ¿O fueron sus propias decisiones las que los llevaron a este trágico final? Capulina,
Se sentó en el viejo sofá de su casa. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando sombras que danzaban en las paredes. Miró el retrato de Viruta, sonriendo, como si aún estuviera allí. Pero esa sonrisa era un recordatorio de lo que había perdido. La risa que solía llenar el aire ahora era un silencio ensordecedor. Recordó la última vez que hablaron. Fue un día cualquiera, lleno de promesas y planes. Viruta había mencionado un nuevo proyecto, una idea brillante que podría cambiarlo todo. Capulina había dudado. No es el momento, había dicho. Debemos ser realistas. Esa decisión, esa falta de fe, lo perseguía. ¿Y si hubiera apoyado a su amigo? ¿Y si hubieran tomado el riesgo juntos? La mente de Capulina se llenó de preguntas, cada una más pesada que la anterior. Se sentía atrapado en un laberinto de remordimientos. La culpa lo ahogaba. ¿Por qué no había creído en Viruta? ¿Por qué no había visto el potencial que él veía? La vida es un juego de decisiones, y él había elegido mal. Las noches eran las peores. La oscuridad lo envolvía, y los recuerdos se convertían en fantasmas. Se despertaba en medio de la noche, sudando, con el corazón. La imagen de Viruta caía en picada, su rostro lleno de miedo lo perseguía. ¿Por qué no estuviste allí?, parecía preguntar. Capulina se tapaba los oídos, pero no podía escapar de la verdad. El tiempo no sanaba las heridas. Cada día era una lucha. Se levantaba, pero la vida carecía de color. Las risas de los niños en la calle le recordaban lo que había perdido. La alegría de los demás se sentía como una burla. ¿Cómo podían reír cuando él estaba atrapado en su dolor? La soledad se convirtió en su única compañera. Un día, decidió visitar el lugar donde solían pasar el tiempo. Un parque olvidado, lleno de recuerdos. Se sentó en un banco, mirando el horizonte. Las nubes se movían lentamente, como si el mundo estuviera en pausa. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. «Perdóname, Viruta», susurró. «No sé cómo seguir sin ti». En ese momento, una brisa suave acarició su rostro. Era como si Viruta estuviera allí, diciéndole que todo estaría bien. Pero la realidad lo golpeó de nuevo. La ausencia de su amigo era un peso que no podía ignorar. La vida continuaba, pero él se sentía estancado. La culpa se transformó en rabia. Rabia hacia sí mismo, hacia el destino. ¿Por qué había tomado esas decisiones? ¿Por qué no había luchado más? Se levantó del banco decidido a cambiar su vida. Pero, ¿cómo se puede cambiar cuando el pasado pesa tanto? La lucha interna era feroz. Un tira y afloja entre el deseo de avanzar y el anhelo de lo que había perdido. Capulina comenzó a buscar respuestas. Se sumergió en la vida de Viruta, revisando viejos proyectos, hablando con amigos en común. Cada historia que escuchaba era un recordatorio de lo brillante que era su amigo. La chispa que había encendido tantas vidas. Pero también era un recordatorio de su propia inacción. La sombra de su decisión lo seguía a cada paso. La búsqueda lo llevó a un viejo teatro, donde Viruta había soñado con actuar. Las luces estaban apagadas, pero la magia aún se sentía en el aire. Se sentó en la oscuridad, recordando las risas, los aplausos. La idea de rendirse se desvaneció. Si Viruta había creído en sus sueños, ¿por qué él no podía hacerlo? La lucha interna se intensificó. Capulina sabía que debía honrar la memoria de su amigo. Pero, ¿cómo hacerlo sin dejar que la culpa lo consumiera? La respuesta estaba en el amor que compartieron. En la amistad que nunca se desvanecería. Decidió que viviría por ambos. Que cada paso que diera sería un homenaje a Viruta. La muerte de su amigo no sería el final. Sería el comienzo de una nueva historia. Una historia de redención, de lucha y de amor. Capulina se levantó del asiento, sintiendo una nueva determinación. La vida era un regalo, y estaba listo para abrazarla, aunque el camino estuviera lleno de sombras. Viruta y Capulina eran inseparables. Desde pequeños, compartieron risas y sueños, pero, como en toda historia, la sombra de la rivalidad comenzó a acechar su amistad. La fama, el éxito y la envidia se convirtieron en un veneno que lentamente fue desgastando su vínculo. Un día, en un escenario brillante,
La tensión se hizo palpable. La multitud aplaudía. Pero en el fondo, ambos sabían que algo había cambiado. La competencia se había vuelto feroz. Cada uno quería ser el mejor, el más querido. Pero, ¿a qué costo? La pregunta resonaba en sus mentes. ¿Vale la pena perder a un amigo por un momento de gloria? Viruta, con su humor característico, intentaba ocultar su angustia, pero en su interior, una tormenta se desataba. Recordaba los días en que todo era simple, las travesuras, las risas, la complicidad. Ahora, cada broma se sentía como un puñal. La rivalidad había transformado su amistad en un campo de batalla. Capulina, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La presión de ser el favorito del público lo consumía. Se miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. La risa que antes brotaba de su ser ahora era un eco vacío. La pregunta lo atormentaba. ¿Realmente quería ganar a costa de su amigo? En una noche oscura, después de un espectáculo, ambos se encontraron en un bar. La tensión era palpable. Las miradas se cruzaron, llenas de reproches y recuerdos. Viruta rompió el silencio. ¿Qué nos pasó, Capulina? Éramos como hermanos. La respuesta de Capulina fue un susurro. La ambición nos ha separado. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como el plomo. En ese instante, ambos comprendieron que la verdadera batalla no era entre ellos, sino dentro de sí mismo. La lucha por la aceptación, por el reconocimiento, había eclipsado lo que realmente importaba: su amistad. La noche avanzaba y las botellas se vaciaban. Las risas se convirtieron en lágrimas. Viruta recordó un momento especial. Un día en la playa, riendo y jugando, sin preocupaciones. ¿Recuerdas cuando prometimos nunca dejar que nada nos separara?, preguntó. Capulina asintió, con la mirada perdida. La culpa comenzó a apoderarse de ellos. ¿Cómo habían permitido que la rivalidad destruyera lo que habían construido juntos? La pregunta se convirtió en un grito interno. ¿Era posible reconstruir lo que se había roto? La respuesta parecía lejana, casi inalcanzable. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. La herida era profunda, pero había un destello de esperanza. La amistad, aunque frágil, aún existía. Era un hilo delgado, pero estaba ahí. La decisión de luchar por ella comenzó a tomar forma en sus corazones. Viruta propuso un reto. Hagamos un espectáculo juntos, sin competencia. Solo nosotros como antes. Capulina dudó, pero la idea comenzó a germinar en su mente. La posibilidad de volver a ser un equipo, de dejar atrás la rivalidad, era tentadora. Pero el miedo a fracasar juntos también lo asustaba. La noche terminó con un pacto silencioso. Ambos sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaban dispuestos a intentarlo. La amistad, aunque herida, merecía una segunda oportunidad. Mientras se despedían, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían realmente superar sus diferencias y encontrar el camino de regreso a la amistad? La respuesta no estaba clara, pero el deseo de intentarlo era un primer paso. La historia de Viruta y Capulina nos recuerda que la amistad es un tesoro frágil. La rivalidad puede nublar nuestra visión, pero siempre hay una oportunidad para la redención. La verdadera victoria no se mide en aplausos, sino en la capacidad de amar y perdonar. Así, la lección se hace evidente. Nunca permitas que la ambición te aleje de quienes realmente importan. La vida es demasiado corta para perder a los que amamos. La amistad es un regalo que debemos cuidar, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Viruta y Capulina es un llamado a la reflexión. ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu éxito por un amigo? La respuesta puede cambiarlo todo.